Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión estoy de vuelta con respecto a los temas sobre Venezuela para tratar una situación muy complicada y muy delicada, ya que aquí corre riesgo una gran cantidad de vidas humanas por el tema de la tortura, un tema tan susceptible a los ojos de la comunidad internacional y que ahora está al parecer cobrando vida en Venezuela. Y lo digo porque recientemente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, en Venezuela, aseguró que funcionarios ocultaron evidencias, y es que acusan al gobierno de ocultar evidencia en casos de presunto maltrato, de presuntas torturas. Esto con información publicada por el diario El Universal, ya que, según el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, el Estado venezolano utilizó diversas estrategias para que no quedara rastro de las violaciones al derecho a la integridad personal de los detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales que hubo en el 2014, desde febrero de 2014 hasta junio de ese año en Venezuela, las protestas antigubernamentales por la situación del país, en las que hubo un saldo de 43 muertos y una gran cantidad de heridos. Y es que la UCAP documenta la vulneración de los derechos de las personas detenidas en las manifestaciones del año 2014. Y es que al menos 10 estrategias utilizaron los órganos del poder público venezolano para deliberadamente ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, así como para evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente durante las detenciones ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales del 2014 en Venezuela. Así lo señala el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en un nuevo informe titulado Que no quede rastro, un informe que elaboró este Centro de Derechos Humanos de esta universidad, el cual documenta la vulneración del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y aprehensiones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se registraron al menos 854 heridos y lesionados. Ahora, estas estrategias utilizadas por el Estado venezolano incluyeron la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la defensa pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura y presiones a médicos. Esto no lo digo yo, lo dice el informe que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y es que las estrategias más utilizadas y las más resaltantes que especifica este informe para que el poder público lograra que no quedara evidencia de que funcionarios públicos torturaron a los detenidos durante las manifestaciones son las siguientes. Primero, la incomunicación de detenidos, especialmente los heridos de gravedad. Es decir, se les prohibía la comunicación con sus familiares a los que fueron detenidos, especialmente a los que estaban gravemente heridos. La otra estrategia consistía en presionar a las víctimas que sufrieron violaciones de derechos humanos al derecho a la integridad física, es decir, se les presionaba con que si llegaban a declarar en contra y señalando que habían sido víctimas de tortura, se les iba a vulnerar el derecho a la integridad física, es decir, que se les iba a golpear, se les iba a vejar e incluso a maltratar. La otra estrategia consistía en obligar a esas personas a firmar declaraciones para negar malos tratos y pruebas de lesiones, es decir, se les decía que firmaran un papel en el que se alegaba que ellos no sufrieron malos tratos y que no sufrieron lesiones por parte de estos policías o militares que al parecer los habrían torturado. La otra estrategia consistía en utilizar la defensa pública como mecanismo para impedir exponer circunstancias de lesiones, es decir, la defensa pública era utilizada para que en las audiencias se les impidiera a las víctimas denunciar lesiones, es decir, no se les daba el derecho a palabra en las audiencias que se hacían con respecto al caso de estas personas que fueron detenidas durante las manifestaciones. Y la estrategia, la última, la más utilizada de estas 5 que les he estado mencionando, es la pretensión de transformar a víctimas en victimarios, es decir, aquellos que sufrieron malos tratos, colocarlos como que fueron los que infligieron
malos tratos. Estas son las estrategias y esto nos da una idea de lo que aquí sucede, ya que en un programa de la cadena de noticias CNN en español, Conclusiones, conducido por el periodista mexicano Fernando del Rincón, en una entrevista que le realizó el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, logré extraer una serie de respuestas y argumentos que dio Tarek William Saab con respecto a lo que aquí sucede, para poner en contexto qué hace la Defensoría del Pueblo con respecto a esto y si realmente está realizando su trabajo, y de esa forma entender si hay políticos o funcionarios del gobierno venezolano que amparan este comportamiento por parte de estos funcionarios públicos para maltratar a estas personas. Primero, se le presentó un documento de investigación llamado Que no quede rastro a la Defensoría del Pueblo. Pero la Defensoría del Pueblo, es decir, en la voz de Tarek William Saab, dijo que no se le recibió dicho documento. Pero Tarek William Saab alega que no se recibió dicho documento porque este documento fue introducido en el año 2014 y el equipo de la Defensoría del Pueblo, conducido por Tarek William Saab, asumió el cargo de la defensoría de esta institución en el año 2015, es decir, en el presente año. Ahora, Tarek William Saab dice que Venezuela no es un país permisivo con los delitos de tortura, y es que, bueno, creo que sería el colmo si lo fuese. También señala que hubo 6 policías detenidos por torturas. Señala también que aquí no hay un hecho sistemático. Esto lo dijo la profesora de la UCAP, encargada también de elaborar este informe, que fue entrevistada antes de Tarek William Saab por Fernando del Rincón en este programa de CNN. Y también aquí hay que señalar que se trasladaron manifestantes gravemente lesionados a los hospitales militares. También Tarek William Saab señala que torturar no es una política institucionalizada en Venezuela. Dice que hay una pena de 12 a 15 años por tortura en Venezuela, 12 a 15 años de cárcel. Y es que también dice que este informe, el informe general, sin especificar nombres de funcionarios, no ayuda al caso. Menciona, una de las premisas que señala y denuncia este informe es que se obligó a muchas personas a no dejar rastro por coacción, es decir, la coacción consistía en no firmar y no declarar. Coacción hace referencia a una acción que realiza una persona pero por influencia de otra, es decir, no firmaba, pero no firmó porque se ejerció un tipo de influencia en esa persona para que no firmara o no declarara. En este caso eso es coacción. Aquí hay que señalar que hubo coacción para evitar que se dejara evidencia de nombres de funcionarios, y también Tarek William Saab reconoce que hubo funcionarios policiales que cometieron torturas, es decir, policías. También hubo ocultamiento de evidencia médica, según señala el informe, y es por todo esto que se acusa al gobierno de ocultar evidencia en casos de presunto maltrato. Pero ahora hagámonos preguntas lógicas con respecto a lo que aquí sucede. ¿Por qué trasladar a manifestantes gravemente lesionados a hospitales militares? ¿Será que en estos hospitales militares se llevó a cabo algún tipo de mecanismo para que esas personas no declararan? Es decir, que se ejerció un control en los que fueron gravemente lesionados para que no declararan una vez que se recuperaran o que tuvieran de vuelta su buen estado de salud. ¿Se realizó también por ello? Es decir, estas estrategias que utiliza o habría utilizado el Estado venezolano para no dejar evidencia de funcionarios públicos que maltrataron y torturaron a personas detenidas durante las manifestaciones del año 2014, podrían ser estrategias que incluso fueron amparadas por funcionarios reconocidos dentro del gobierno venezolano, es decir, miembros de una cúpula que buscaba proteger sus intereses, aislando los hechos que ocurrían durante las manifestaciones para que de esa forma el gobierno no pierda gobernabilidad. Y es que aquí se señala que esto no es un hecho sistemático, porque para que haya un hecho sistemático tiene que existir un sistema, es decir, un sistema de tortura, para que el hecho de una tortura sea un hecho sistemático. No es un hecho sistemático, pero es un hecho aislado. Es decir, la profesora de la UCAP que fue entrevistada dijo que no es un hecho sistemático, pero aquí yo digo y rebato a que esto es un hecho aislado. Sí, tal vez la denuncia de una tortura sea, como lo dice la fiscal Luisa Ortega Díaz, una acción individual y no una práctica generalizada. Pero aquí lo noticioso es no el hecho de que un policía torture a un manifestante detenido por dicho policía, porque eso es algo que no solamente ocurre en Venezuela, sino que ha ocurrido en muchos países, especialmente países gobernados por izquierdas. Aquí lo noticioso es ver si
estas torturas fueron amparadas por el gobierno venezolano. Si estos policías fueron amparados por el gobierno venezolano y el gobierno venezolano sabía de esto, pero no tomó acciones con respecto a ello por proteger sus intereses. Eso es lo noticioso. De ser una acción individual, se tiene que castigar a los que infligieron estas malas prácticas, estas torturas, lógicamente, pero aquí la pregunta ¿es una práctica generalizada? Tal vez se diga que no hay un sistema de tortura, es que en Venezuela afortunadamente no hay un sistema de tortura, pero ¿será que se está gestando algún tipo de sistema de tortura en el grupo de funcionarios que se encargan de detener o que se encargaron de detener a esos manfiestantes durante las protestas antigubernamentales del año 2014? Entonces, de aquí deriva la pregunta de si hay tortura. Sí, tortura hay. El hecho de que no salga o no sea publicado en los medios de comunicación de Venezuela, y que de hecho nunca será publicado en un medio de comunicación venezolano, ni siquiera incluso en Globovisión, no quiere decir que no haya tortura. Sí la hay. El hecho es que esto se está aislando para que no sea conocido por la comunidad venezolana, y son los medios internacionales como CNN los que tienen que recurrir a informar acerca de esto, y son instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello, a través de informes que ellos elaboran, que tienen que darlos a conocer en el extranjero, es decir, en una cadena internacional de noticias como CNN, y no en medios del país, porque saben que aquí en medios de comunicación venezolanos, especialmente los audiovisuales, no se dará a conocer dicho informe, con excepción de algunos medios impresos, es decir, de periódicos que adversan al gobierno, como por ejemplo el diario El Universal. Entonces, sí, hay torturas, pero ¿por qué? Hay torturas porque esto se usa como una forma de reducción de la fuerza e influencia que tiene una masa social descontenta en el orden público y en la gobernabilidad de un Estado. Es decir, el gobierno podría estar utilizando la tortura como forma de reducir la fuerza y el impacto que tiene el que un grupo de personas, o un grupo muy grande de personas, una masa social esté descontenta con el gobierno de ese país, y esta masa social descontenta que genera protestas y manifestaciones, altera el orden público, y al alterarse el orden público hay una inestabilidad social que trae consigo ingobernabilidad. La ingobernabilidad hace que el gobierno pierda facultades para hacer política, y al perder facultades para hacer política, su popularidad desciende y se puede crear un estado fallido en el que el Estado de Derecho quede completamente aislado. Al crearse un estado fallido, simplemente no hay forma de que pueda haber una estabilidad y una paz que permita que haya una vida nacional coherente a lo que actualmente sucede. Es decir, hay inestabilidad política, inestabilidad social, y eso trae consigo inestabilidad económica por el costo social que genera en gasto público el hecho de que haya daños ocurridos por las manifestaciones, y esto repercute en la economía venezolana. Entonces, la otra pregunta es si esto es amparado por el gobierno. Podría ser amparado por el gobierno, es algo que es muy difícil de responder. No puedo decir si sí o no. Podría. Esto dependerá de las investigaciones que se lleven a cabo y de qué tan veraces sean dichas investigaciones, pero de ser amparado por el gobierno lo haría para crear un mecanismo de control de la disidencia a nivel mediático, es decir, controlar a los que adversan al gobierno para que no tengan impacto mediático, y al no tener impacto mediático no hay denuncia que valga ante la comunidad internacional para que haya una intervención de organismos extranjeros que permitan acordar una transición política, es decir, un cambio de gobierno. Pero ¿cómo se puede erradicar esto? Es decir, para erradicar esta situación y solucionar todo esto se tiene que recurrir al ámbito internacional. Yo soy partidario del punto de vista de que las instancias internacionales, siempre y cuando actúen como árbitros imparciales así como un árbitro en un partido de fútbol, van a servir para solucionar todo tipo de problemas y situaciones políticas que haya entre un gobierno y un Estado, porque Estado no es lo mismo que gobierno. Es decir, el Estado es constituido por lo que representa a Venezuela como nación y como sociedad. El gobierno es el grupo de funcionarios que están encargados de administrar al Estado. Entonces, para que haya un árbitro imparcial, un juez imparcial entre problemas políticos y sociales entre un gobierno y un Estado, se tienen que traer misiones de la Corte Internacional de Derechos Humanos y del Comité de Tortura de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para que de esa forma haya un diálogo con el gobierno, y a través de ese diálogo se puedan promulgar leyes que reformen el sistema de investigación penal, es decir, que reformen las maneras en que se investiga penalmente toda esta serie de casos, y así que haya o que pueda haber más veracidad para que se dé con los responsables de esos hechos y puedan ser castigados, y los
que fueron víctimas de esos hechos puedan ser resarcidos económicamente, pero también socialmente y tal vez políticamente. No me refiero a que se les dé derecho a participación política, sino a que se les otorguen garantías de seguridad personal a través de políticas que el gobierno pueda crear para proteger a las personas que fueron víctimas de torturas. Es decir, esto también tiene que estar contemplado en la Constitución. La resarcisión política o a través de creación de políticas que protejan a aquellos que fueron víctimas de torturas. Entonces este informe de la UCAP, llamado Que no quede rastro, destaca la actuación irregular por parte de jueces al momento de las audiencias, es decir, actuación muy extraña, cuando en ocasiones los detenidos fueron presentados para declarar aún heridos y sin importar su condición de salud, es decir, se les obligaba a declarar estando heridos. Varios de ellos se encontraban aún bajo el efecto de los medicamentos o estos les fueron suspendidos para el traslado a tribunales e incluso algunos fueron sometidos a audiencia en el mismo hospital debido a la gravedad de su estado. Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de esta universidad, de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, denuncia que en varias oportunidades, al momento de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de los objetos que constituían evidencia de las lesiones sufridas por las víctimas. Es decir, aquí vemos como hay un mecanismo que hace que se geste otro mecanismo. Aquí el mecanismo es es crear una serie de estrategias que permitan que no se deje rastro o evidencia de lo que sucedió. Pero esto, tal vez involuntariamente por parte del gobierno venezolano, porque no creo que haya una voluntad del gobierno de crear un sistema de tortura en Venezuela, hace que involuntariamente, cubriendo todo lo que aquí sucede y tratando de no dejar huellas, se geste un sistema de tortura. ¿Por qué? Porque un sistema de tortura puede ser creado, primero, sin dejar huella de casos de torturas que se conocen de funcionarios que le suministran esas torturas a los detenidos. Es decir, al no dejar huella de que yo torturé a una persona, estoy inconscientemente creando y gestando un sistema de tortura, porque estoy creando y utilizando formas de no dejar huella de que yo te torturé. Y esto se va volviendo una práctica constante, y al volverse una práctica constante se vuelve en un hábito y un método que las fuerzas podrán utilizar obviamente clandestinamente para no dejar que aquellos que sufran torturas, ya sea para responder preguntas o para tratar de incitarlos a dejar de participar en estas manifestaciones, se crea un sistema de tortura en el que se hace costumbre el torturar a una persona para evitar que declare en contra de lo que representa una forma de fuente de ingobernabilidad para el gobierno, porque si el gobierno llega a ser denunciado como un ente que ampara la tortura, la ingobernabilidad sería tanta que tendría que haber una transición política en Venezuela para que se dé paso a otro gobierno. Es decir, esto afecta al gobierno, afecta su reputación ante la comunidad internacional y crea una inestabilidad interna que, a pesar de que no ha estallado debido a que en los medios de comunicación del país no se conocen este tipo de hechos, podría estallar si las presiones políticas aumentan y las presiones de la sociedad aumentan por la crisis económica en la que actualmente está sumida Venezuela, y esto crea una crisis política por la inestabilidad que hay. Entonces, con esto ya sabemos todo lo que aquí sucede y de cómo el gobierno podría estar amparando las torturas. En caso de ser cierto, podrían ser amparadas por el gobierno para evitar que no que lo que declaren personas que participaron en las manifestaciones del 2014 vayan en contra de los intereses del gobierno por preservar el poder, que es al fin y al cabo lo que todo gobierno, por muy bueno que aparente ser, tiene como mente, por todo gobierno que no tenga políticos honestos. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.